Bueno, vamos a continuar con lo que son los hemocomponentes, así que vamos al concentrado plaquetario. Bueno, las plaquetas, estas son de donante único, o sea que se extraen de cada unidad de sangre donada y hay que obtenerlas dentro de las 6 a 8 horas de la extracción de sangre. Eso es el punto principal, o sea que rápidamente hay que proceder a lo que sería el procesamiento de la unidad de sangre para obtener las plaquetas. El almacenamiento es de 20 a 24 grados en agitación constante y dura 5 días. También se pueden almacenar en la heladera, en la misma heladera donde se conserva la sangre, pero ya el almacenamiento es por 3 días. Y tienen un volumen de 35 a 50 mililitros de plasma, que es la parte líquida para que las células se puedan transfundir después sin ningún inconveniente. La cifra de plaquetas por unidad es de 5.5 por 10 a la 9. Los glóbulos rojos tienen que ser menor a 0,5 mililitros. Esto es muy importante para que las plaquetas no estén contaminadas por varias razones, entre ellas que van a estar a temperatura ambiente y los glóbulos rojos no pueden estar a esa temperatura. Y después, en caso de que se realice una transfusión a un paciente que es negativo con plaquetas que contengan glóbulos rojos que son RH positivos. Eso después lo vamos a tocar en otro tema, pero lo importante es que las plaquetas estén libres de glóbulos rojos. La dosis habitual es de una unidad cada 10 kilogramos de peso, lo cual elevaría aproximadamente entre 4.000 y 8.000 las plaquetas. Se utilizan para la corrección de hemorragias o prevención por trombocitopenia o trombocitopatías. Las alteraciones del número o función de plaquetas pueden tener efectos diversos. Algunos tienen una prolongación clínicamente insignificante, lo cual no ocasionaría ningún problema en un sangrado, pero pueden traer efectos hemostáticos importantes también. El número puede reducirse debido a la disminución de su producción o al aumento de la destrucción. O sea, esas son las dos variables. Por otra parte, hay una gran cantidad de factores que pueden alterar también la función plaquetaria. Determinados fármacos, las enfermedades renales o hepáticas, en casos de sepsis, aumento de la degradación del fibrinógeno, en cirugías con circulación extracorpórea o trastornos primarios de la médula ósea. Las indicaciones van a depender siempre de la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y el número y función de las plaquetas circulantes, o sea, el número de las plaquetas que tenemos en actividad, pero también que su función sea la adecuada. Algunas indicaciones incluyen el tratamiento de hemorragias causadas por trombocitopenia con un recuento menor a 50.000 o en pacientes con plaquetas que tienen una función anómala, que es lo que sería una trombocitopatía, causas congénitas o adquiridas. Se utiliza en la prevención de hemorragias durante la cirugía o ciertos procedimientos invasivos en los pacientes que tienen un recuento menor a 50.000 y un método profiláctico en pacientes con recuentos que varían entre 5.000 y 10.000, asociados también estos a aplasia medular o hipoplasia porque el paciente está con quimioterapia o alguna invasión tumoral. Un 20, a 60% de los pacientes no alcanzan los niveles deseados después de la transfusión y eso se considera que son refractarios, fenómeno que se presenta como una complicación cuando hay que reiterar el uso de la transfusión de plaquetas. Las causas incluyen la aloinmunización relacionada con antígenos plaquetarios y del sistema HLA, así como la autoinmunidad relacionada con otros antígenos, como puede ocurrir en la púrpura trombocitopénica idiopática. El sistema HLA son los antígenos leucocitarios o el sistema de histocompatibilidad, y son proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre células propias y extrañas. La púrpura trombocitopénica idiopática está causada porque los órganos inmunitarios producen autoanticuerpos, lo que sería contra las mismas plaquetas, lo que hace que el vaso reconozca a las plaquetas propias como extrañas y ahí se produce su destrucción. En los niños pequeños esto puede aparecer después de una infección viral, en los adultos en muchos casos puede ser crónica.
Los síntomas incluyen la aparición de hematomas que con mucha facilidad, ahí puede haber sangrado, manchas rojizas y moradas del tamaño de un punto en la parte inferior de las piernas. Eso es lo más característico. En los niños la PTI puede desaparecer sin tratamiento y en los adultos generalmente necesitan un tratamiento con medicación para detener el sangrado y en otros casos se puede hacer necesario la extirpación del vaso para que no atrape las plaquetas. En la refractariedad también se han implicado causas no inmunitarias como la esplenomegalia, algunos medicamentos o una destrucción acelerada de las plaquetas. Y esta refractariedad se presenta como un problema clínico significativo que complica las transfusiones, lo que está asociada a efectos adversos. La refractariedad la definimos como una respuesta inadecuada a la transfusión de plaquetas después de 2 transfusiones consecutivas. O sea, puede haber refractariedad plaquetaria en la medida en que no se espera, no se da un recuento de plaquetas esperado, ¿sí? Los anticuerpos antiplaquetarios constituyen el principal mecanismo en la eliminación acelerada de plaquetas, debido a que están dirigidos contra proteínas diversas que se encuentran en la superficie de las plaquetas. O sea, hay una gran variedad de proteínas, lo cual puede complicar las transfusiones y esto acelera su destrucción. Bueno, las plaquetas se preparan a partir de una unidad de sangre entera, como ya dijimos. Hay un video donde está la preparación completa en la parte práctica, porque dentro del tiempo indicado que dijimos, que son las 6 horas, se empiezan a perder los factores lábiles de coagulación por un lado, lo que implicaría eso en la producción del plasma fresco congelado y de las plaquetas. La primera centrifugación debe ser liviana, a temperatura ambiente, y ahí van a quedar depositadas en el fondo los elementos celulares que son los glóbulos rojos y los blancos. Las plaquetas, por medio de esta centrifugación liviana, van a quedar en el plasma, lo cual nos quedaría un plasma rico en plaquetas. Luego se procede a colocar la bolsa en la prensa extractora, se trasvasa el plasma a una de las bolsas satélites, lo cual nos va a quedar una con el plasma y la otra vacía. Se proceden con los nudos, se corta para quedar los glóbulos rojos ya guardados en la heladera, y las bolsas satélites se colocan en los vasos para equilibrarlos y proceder a la segunda centrifugación, que es una centrifugación pesada, también a temperatura ambiente. Al final finalizamos la misma, colocamos la bolsa en la prensa, trasvasamos el plasma a la bolsa vacía y de esa manera nos va a quedar el concentrado plaquetario en el fondo con 20 mililitros de plasma y en la otra bolsa nos va a quedar el plasma fresco congelado. Las plaquetas deben quedar en reposo por 1 hora antes de colocarlas en agitación constante o en la heladera. Esto es fundamental para que no haya un agregado plaquetario. Deben quedar 1 hora en reposo y las plaquetas solas van a ir dispersándose hasta que después las almacenamos en la agitación a temperatura ambiente o si las ponemos en la heladera. Y el plasma fresco pasa al freezer con una temperatura de menos 18 grados en la heladera que no tiene serología.